Buenas noches desde España, buenas tardes América. Hoy voy a hablar del lawfare. Algunos me imagino que lo sabréis, otros me imagino que no lo sabréis. Según el artículo de la Constitución, poner una falsa denuncia conlleva, si es leve, de 6 meses o 1 año de prisión. Si es grave, de 1 año a 2 años de prisión. Pero ¿qué ocurre cuando están implicadas en una falsa denuncia la policía, el ejército, los jueces, partidos políticos? No ocurre nada. No suele ocurrir nada. Y eso se llama lawfare. Porque o bien, y eso es el lawfare, es la persecución mediante jueces, políticos, militares, o un Estado contra otro, un país contra otro, ¿no? Lo que está haciendo Israel con Palestina. Incluso está asesinando a periodistas dentro de Palestina para que no haya testigos. El lawfare fue inventado por Estados Unidos para desprestigiar a otros países. Pero esto pues se ha llevado a la política por muchos países, ¿no? Perú, Argentina, Chile, España y demás países del mundo, ¿no? Colombia. Está en todos los países del mundo, ¿no? Es una forma de hacer un golpe de Estado sin armas, desprestigiando a políticos mediante falsas denuncias. A lo mejor le ponen 60 denuncias, ¿no? Donde están involucrados la policía, jueces, los medios de comunicación y un largo etcétera, ¿no? Eso es el lawfare. Y es una pena de que no pueda ser perseguido, ¿no? Porque es muy difícil, pues, llevar eso a los tribunales como falsa denuncia, porque cuando tú quieres defenderte por que te han denunciado falsamente, políticamente, los jueces no suelen llevar a cabo esa denuncia tuya. O sea, te la niegan, ¿no? Te la echan atrás. Buenas tardes, Fresi Gatu. Bienvenida a este directo. Estoy hablando de lo que es el lawfare. El lawfare está hoy en día en todo el mundo, dentro de la política y dentro de los gobiernos, para desprestigiar o bien a un país, como está haciendo Israel con Palestina,
o desprestigiar a un oponente político mediante falsas denuncias. A veces al político se le mete a la cárcel siendo inocente y otras veces pues se le quita de la política aún siendo inocente, porque son muchísimas las denuncias que le meten falsas, donde entra en juego en esas falsas denuncias entra la policía, los medios de comunicación, jueces y un largo etcétera, ¿no? Donde el denunciado le es muy difícil defenderse. Lo vemos en Argentina, en Perú, México, España, un largo etcétera, ¿no?, de países. Esto lo inventó Estados Unidos para desprestigiar a países y denunciándolo en otras naciones, poniéndole falsas denuncias para luego o bien atacarles, hacerles una guerra sin haber hecho nada de otro país y sin que después, con un desprestigio muy grande en otros países, donde le dan la razón al denunciante, ¿no? Siendo mentira, porque el lawfare son denuncias falsas. Pero como a lo mejor es una superpotencia como es Estados Unidos, pues imposible de defenderse, ¿no? Como la OTAN es dueña de Estados Unidos, pues los demás países siguen a Estados Unidos y le dan la razón a Estados Unidos, ¿no? Como lo está haciendo, pues, por ejemplo, Israel con Palestina, donde los israelitas incluso están asesinando a periodistas, ya no solamente a palestinos, para que no haya testigos de lo que están haciendo allí en ese genocidio, ¿no? Eso es el lawfare. Ya vemos en los países políticos con un montón de denuncias de la derecha a gente contraria a sus ideas. Donde entra el juego, pues, sobre todo los medios de comunicación, manipulando esa mentira. Te la meten desde el desayuno hasta la cena durante muchos días. Y cuando es mentira, no creas que salen los medios de comunicación pidiendo perdón por todas las barbaridades que han dicho, ¿no? No, se lo callan. Ellos no tienen culpa, ellos dicen que ellos salió la noticia y ellos la divulgaron, pero muchos saben que fueron antes de decir en antena, lo sabían que era mentira, pero van con ellos porque están pagados para que vayan con ellos. Y esto es muy peligroso mundialmente, porque es un golpe. Casi me caigo. Suelen dar golpes de Estado sin armas, ¿no?, por mediación de denuncia, porque al adversario político se los quitan de en medio, ¿no? Ha pasado últimamente en Argentina, ¿no?, en Perú con Castillo, está en la cárcel, con Lula
en Brasil, que le metieron en la cárcel por falsas denuncias, que hoy en día pues está gobernando, ¿no? Pero le meten en la cárcel sin pruebas y sin nada, metiéndole bulos, mentiras, le denuncian, le meten 30, 40 denuncias falsas por mediación de la policía, en los medios de comunicación y el político adversario, y el otro no tiene cómo defenderse. Porque si gana una denuncia, pues como tiene 60, pues a lo mejor se tiran 2 años o 3 a esperar otro juicio, ¿no? Y ya han asesinado políticamente a ese político, ¿no? Está ya fuera de juego, no puede participar en política, puesto que tiene pendiente pues varios juicios. Si son 60 denuncias, pues imaginaros, ¿no? Se puede tirar pues hasta 120 años esperando a terminar todas las denuncias, ¿no? Porque si se tiran 2 años o 3 años, en cada denuncia en ser acusado, pues se lo cargan, tanto personalmente como políticamente, al adversario. Y si es en caso de guerra, pues se le echa encima pues todos los países, siendo mentira, ¿no? Como pasó en Irak. En Irak fue un asesinato por parte de Estados Unidos y España, ¿no? Porque España participó en esa guerra, ¿no? Con muchos bulos, porque sobre todo es la derecha la que hace esas cosas, ¿no? Porque la derecha suele tener todos los medios comprados, todos los medios televisivos, todas las radios compradas, las televisiones, los periódicos, y hacen partícipe de ello, de esos bulos, de esas mentiras, y la policía, el ejército y demás, ¿no? Le siguen el juego a esos políticos para que el país o los países se crean esas mentiras y llevar a cabo su propósito, ¿no? Que es acabar con la vida política de una persona o acabar con un país. No es otra cosa nada más que eso. Y el lawfare, pues, debería de estar prohibido. Pero no está prohibido, ¿por qué? Porque intervienen jueces. Y los jueces, pues claro, no se van a juzgar ellos, ¿no? Entonces es imposible, pues, defenderse, ¿no? De un lawfare. Ni un país, ni un político. Es muy difícil defenderse. Son situaciones muy, muy peligrosas porque suelen terminar en golpes de Estado. Un golpe de Estado no mediante el ejército, ¿no? Sino mediante la mentira. Lo vimos con Lula, ¿no? Lula estaba ganando las elecciones y Bolsonaro le denunció falsamente, le metió 30, 40 denuncias y al final acabó en la cárcel, ¿no? Pero al final se supo la verdad. Y Bolsonaro está libre. Lula hoy en día es presidente de Brasil, pero el otro está libre, ¿no? Aún metiéndole 30, 40 denuncias falsas, no acabando Lula en la cárcel sin haber hecho nada. Para que veáis lo peligroso que es el lawfare.
Y esto se está llevando a cabo por todo el mundo, sobre todo hoy en día aquí en España. Partido político Podemos, lo vemos en el ejemplo. Podemos ha sido perseguido brutalmente por la derecha de aquí de España y por 2 o 3 jueces y por todos los medios de comunicación de derechas. Y cuando ha ganado el juicio Podemos, pues los medios de comunicación no han sido capaces de decir que se han equivocado pidiendo perdón al partido. No. Al revés, ¿no? Siguen esperando otra denuncia para seguir con el acoso, ¿no? Al partido. El acoso mediático. Porque es como hacen las religiones. Es como hacen las religiones. Dicen una mentira durante muchos años y al final se convierte esa mentira en verdad, ¿no? Pues es lo que hacen los políticos. Con mentiras, llevándolas a los medios de comunicación, la gente se lo cree y se convierte en verdad. Una forma lastimosa de atacar a un país o a un político. Según la ley aquí en España, poner una denuncia falsa, si la denuncia es leve, te puede llevar de 6 meses a 1 año de cárcel, ¿no? Y una multa económica. Y si es grave, pues de 1 año de cárcel a 2 años de cárcel, con una multa económica igualmente, ¿no? Pero eso, cuando entran los jueces y cuando eso entra en juego, la policía y los jueces, es muy difícil llevarlos a juicio, ¿no? No es que sea difícil, es imposible, porque los jueces, si tú los denuncias a ellos, echan para atrás el recurso, ¿no? No lo admiten. Y eso es lo que suelen hacer. Hoy en día, pues, es una forma legal, que no es legal, pero es legal, porque no hay forma de defenderte sobre el lawfare para eliminar a un país o a un oponente político. Es lastimoso, pero es así. Lo vemos, pues, por ejemplo, con Rusia igual, ¿no? Donde todos los países, pues, echan la culpa a Putin de lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Siendo mentira, porque todavía no han dicho los medios de comunicación la verdad, porque para ellos la verdad o son ignorantes en la historia, o son, ya no es que sean mentirosos, o son gente con mala sangre. Todos esos medios de comunicación, todos esos países que llevan a cabo
esas persecuciones a países que tienen toda la razón para defenderse. Y echan la culpa a ellos como que son los culpables. Es un atraso de la sociedad muy grande, ¿no? Es jugar con la ignorancia y con la inteligencia de los que sabemos historia, ¿no? Pero a ellos les da igual, a ellos lo que les importa es el dinero. No importa acabar con la democracia y el bienestar de un país, no les importa nada. A ellos lo que les importa es ganar dinero, ganar y ganar. Y que los demás, pues, se buscan la vida, ¿no? Todavía no han dicho la verdad sobre los dos conflictos que hay, ¿no? Tanto en Israel como en Ucrania. Ni la van a decir nunca. Ya veis en Israel un genocidio televisado a la vista de todo el mundo, asesinando periodistas para que no haya testigos, asesinando niños y asesinando a todo ser viviente que hay ahí, porque lo que quieren es robar Palestina. Lo han estado intentando durante 4.000 años, porque esto no viene de 75 años atrás, no. Esto viene desde hace 4.000 años que lleva Israel en Palestina. Vamos a leer historia, vamos a saber historia, porque si nos ponemos en la religión judía, todo es mentira. Todas las religiones mienten por un propósito, que es robar a los países y tener poder. Ese es el motivo de las religiones, no hay otros. Todo lo demás, todo lo que viene en las Biblias, son mitos, historias inventadas. Historias inventadas para un propósito, que es hacerse ricos a través de una religión y adquirir poder. Porque os voy a decir una cosa, un país no puede dominar el mundo entero, pero una religión sí. Esa es la clave. Una religión sí puede dominar el mundo entero. Ahí está la clave. Si leemos la Biblia, el cristianismo, chocamos con muchas mentiras, ¿no? Si hablamos el judaísmo, chocamos con otras muchas más mentiras. Y si leemos el Islam, chocamos con muchas mentiras, ¿no? Porque si leemos la religión griega, pues chocamos con muchas mentiras. Y si leemos la religión egipcia o la religión romana antigua, pues chocamos con muchas mentiras. Porque las religiones están hechas de mentiras para crear fanatismo dentro de esa religión, y dentro de ese fanatismo puedes adquirir poder y riqueza. Porque
las religiones someten al hombre. Desde que nace hasta que muere, son sometidos en esas religiones. Porque las leyes de esas religiones llegan a los gobiernos donde la imponen, ¿no? Ponen esas leyes para que el pueblo rijan esas leyes de esas religiones, ¿no? Por eso las religiones llegan a ser primordiales en la vida cotidiana de los países. Si leemos el cristianismo, si leemos el judaísmo, las dos religiones chocan. Sí, las dos creen en un mismo Dios, pero es un mismo Dios, pero distinto, ¿no? Y en la religión, pues, habla de Jesús como Dios, pero también habla de Jesús como Hijo de Dios. ¿En qué quedamos, no? ¿Es Hijo de Dios o es Dios? ¿Y Yahvé? ¿Qué fue Yahvé en la religión judía? Yahvé no existe. El Hijo de Dios en la religión católica no fue Hijo de Dios Jesús de Nazaret, aunque no se llamaba así, ¿no? Se llamaba Jesús, hijo de José. Ni fue carpintero tampoco, porque si leemos, ¿no?, es la ignorancia, ¿no?, de los que entran en la religión, ¿no?, el no saber la historia real de cada personaje que pone en la Biblia, ¿no? Como por ejemplo, voy a poner la religión griega. ¿Quién escribió la religión griega, no? Fue un tal Homero. ¿Y quién fue ese tal Homero? Ni ellos mismos lo saben. Porque un tal Homero, antes de nacer, ya había escrito. Después de nacer, siguió escribiendo. Y después de su muerte, siguió escribiendo. Eso como te lo comes. Eso no te lo puedes comer ni con cuchara ni con palillos. No hay forma de comértelo. Entonces, ¿quién fue Homero? Pues Homero fue un cuaderno llevado a varios autores durante muchos siglos, durante mucho tiempo, donde escribió uno, se murió, ese cuaderno llegó a otro, le gustó la primera historia que había leído y siguió escribiendo, ¿no? Y se muere ese y otro coge ese cuaderno, le gusta la historia y sigue escribiendo, ¿no? Así están hechas todas las Biblias. Todas. Son libros homeros. Porque decían que Homero fue un poeta. Pero ¿cómo va a ser un poeta cuando escribió antes de vivir? Escribió después en su vida y después de su muerte. Eso no hay quien se lo coma. Es que a mí me dan ese plato y digo, eso es para ti porque esto huele mal. Esto está podrido.
Y así están hechas todas las religiones, todas. Y así está hecho el mundo, ¿no? Lleno de mentiras y falsedades. Y eso es el Laufare, ¿no? Bulos y mentiras para atacar a un país o a un adversario político. Pero, ¿quiénes hacen esto? Sobre todo la derecha contra el comunismo. El comunismo, ¿por qué es atacado el comunismo? Os lo explico, tanto por las iglesias como por el fascismo, ¿no? Porque el fascismo y la iglesia es lo mismo. Se dan la mano, porque van en contra de todos los derechos humanos, ¿sí? Las iglesias también van en contra de todos los derechos humanos. Yo sé que no os lo creéis, pero es así. Las religiones llevan todas la pobreza a todos los países. Yo sé que vais a decir que yo soy un loco, un psicópata, ¿no? Pero es la pura realidad. El estudio me da la razón. El estudio de las religiones y el estudio de la historia de los países pues me da la razón, porque si vemos en la Segunda Guerra Mundial, yo no sé si habéis visto alguna película de nazis, donde llevan un crucifijo. Bueno, como iba diciendo, casi me caigo, falla el internet, donde todos los nazis llevaban un crucifijo. Bueno, a ver si me deja. Los nazis llevaban un crucifijo o un rosario en el uniforme, sobre todo los altos mandos. ¿Por qué llevaban ese rosario? Ay, ¿por qué llevaban eso? Pues simplemente porque fueron financiados por el Papa Pío XII. ¿Con qué fin hizo eso el Papa? Para exterminar a los judíos. ¿Y por qué quería exterminar a los judíos? Para poner la religión en Israel, la religión católica. Porque para la religión católica Israel es tierra santa. Mientras que para los judíos es simplemente la tierra prometida por el Yahvé, ¿no? No hay otra cosa. Hay que leer historia para saber la realidad de las cosas, ¿no? Porque Hitler no, a lo primero, solamente quería echar a los judíos de Alemania y de Polonia, ¿no? Por eso atacó a Polonia. Estaba llena de judíos. Pero por eso fue a visitarle el Papa Pío XII a Hitler para negociar el exterminio de los judíos, financiándoles la Segunda Guerra Mundial. E incluso cuando perdió Alemania, sacó a todos los nazis
que no fueron detenidos, los sacó de todos los países de Europa para llevarlos a Argentina y a España, dándoles de propia Iglesia grandes ayudas a todos esos nazis y preparando una tercera guerra mundial como se estaba preparando en España, ¿no? Pero como el Papa estaba siendo vigilado por toda Europa porque les extrañaba mucho que los nazis llevaran un crucifijo o un rosario en el uniforme, estábamos quedados con la Iglesia. Y el Papa incluso fue juzgado, ¿no? Pero lo negó todo. Claro, es como si a un ladrón le pillas robando un televisor. No te va a decir que está robando, te está diciendo que está cambiando de sitio, ¿no? Pues lo niegan todo, ¿no? Y le has pillado, como a los nazis le pillaron, o con los crucifijos o los rosarios, lo que llevaran ahí, porque era el símbolo de la religión católica, como que estaban siendo pagados por ella, ¿no? ¿Por qué no se realizó la Tercera Guerra Mundial? Porque el Papa nunca dio la orden de que se iniciara, porque se echó atrás. Al ser investigado, a ser juzgado y a ser vigilado, ya no se atrevió a dar la orden. Esas son las religiones. Las religiones es dinero y poder. No hay otra cosa. Todo lo demás, todo lo que está escrito, son mentiras. Puedo seguir con muchas cosas de las religiones, con muchas, ¿no? Pero yo sé que es un tema tabú. Yo sé que puedo salir mal parado porque esto es un tema tabú porque hay mucho fanatismo y el fanatismo es muy peligroso. Y por eso las personas que no creemos en eso corremos mucho peligro por el fanatismo que hay. Porque es lo que crean las religiones y la política, fanatismo. Y vemos lo que hay dentro del nazismo, ¿no? Y lo que hay dentro de la derecha, un fanatismo increíble, donde llevan masas y masas de gente sin escrúpulos y de gente donde no quiere que el país progrese. Incluso hasta hay obreros que votan en contra de sus propios intereses, ¿no? Por el fanatismo que tienen a una ideología, ¿no? Porque ser pobre y votar a la derecha es votar en contra de tus intereses. Porque siempre la derecha va en contra de todos los derechos humanos. Y las iglesias igual, van en contra de todos los derechos humanos. No creáis lo que dicen los papas cuando salen al balcón de ahí del Vaticano, diciendo, parad la guerra, parad esto. Esto es inhumano. No, cuando hay un partido comunista, se echan encima. Las iglesias todas. Todas las iglesias. Todas las religiones se echan encima. Porque no quieren que el país prospere. No quieren que el país tenga bienestar. Porque a ellos
la economía o lo que es el poder vivir bien, se les acabaría todo. Porque el comunismo no quiere religiones, ni quiere ladrones en su país. Por eso la derecha, todas las derechas del mundo, todo el nazismo del mundo, todas las religiones del mundo dice que el comunista es terrorista. Siendo mentira, ¿no? Porque el comunista lo que va es a favor del obrero, a favor del país para que progrese y a favor de todos los derechos humanos. Y eso es lo que no quieren. Lo vemos en Italia, ¿no? Donde no quieren que entren los negritos huyendo de la guerra, ¿no? En sus países, porque según ellos son delincuentes, ¿no? Pero los ucranianos no son delincuentes porque no son negritos, no son morenos, no tienen la piel morena, ¿no? Entonces ellos no son delincuentes. Pero los demás, los árabes, los palestinos, los negritos, toda esta gente son delincuentes. Porque la derecha, el nazismo y la derecha crea racismo, así como la iglesia. No verás tú en ninguna iglesia un cuadro con un ángel negro, jamás, jamás. Pues son racistas dentro de la iglesia. También existe racismo. Como también existe el feminismo. Porque la mujer no puede llegar a ser papa nunca, jamás. Ni papa ni mamá. Porque ahí el que manda es el macho. Porque van en contra de todos los derechos de las mujeres. Lo vemos en el Islam, ¿no? Donde la mujer no vale para nada. Lo vemos en Israel, ¿no? Lo único que en Israel, para los judíos, el que es verdaderamente judío es el nacido por una mujer judía, ¿no? Si un hombre se apalea con una que no es judía, el niño no es judío. Pero si es nacido por una mujer judía, sí es judío. La diferencia que hay de una religión a otra, ¿no? Y el catolicismo, pues le da igual. Que sea negro, blanco, que azul mientras crea en su religión, ¿no? Pero dentro de esa religión está el racismo. Aunque veáis curas de color, pero os aseguro que no va a haber nunca un papa de color. Jamás. Porque son racistas. Así que, amigos, eso es el Laufare. Está instalado en todos los sitios en el fascismo, dentro del fascismo. Está instalado en el ejército, en los jueces, en la policía, en el nazismo
y en el fascismo. El lawfare no más que es engaño, y mediante el engaño poner falsas denuncias al oponente o a un país para atacarlo, comiéndole coco, o sea, comiéndole tarro a los demás, para que se crean esas mentiras mediante los medios de comunicación. Porque son responsables de esos golpes de Estado y de esas guerras. También los medios de comunicación, porque publican esas mentiras, haciéndolas, diciendo que es verdad lo que, sabiendo mucho que es una mentira muy gorda, ¿no? Lo vemos en España, mediante Villarejo, ¿no? ¿Quién fue Villarejo o quién es Villarejo? Villarejo fue un ex policía con mucho poder dentro del CNI español, donde él hacía informes falsos para los políticos, luego esos políticos a sus jueces, para llevar a cabo esos informes falsos, poniéndoles 30, 40, 50 denuncias para acabar con la vida política. Acabar con la vida política de esa persona o acabar con un país directamente, con bulos y mentiras. Porque según los medios de comunicación, Israel lleva 75 años, ¿no?, asesinando palestinos. Y en verdad lleva 4.000 años asesinando palestinos. Porque Israel es terreno palestino y fue cogido hace 4.000 años. Hay que leer historia, amigos. Si no leemos historia, estamos perdidos y siempre nos van a engañar con falsas declaraciones y falsas y grandes bulos que nos van a meter. Porque la ignorancia hace que nos creamos todo lo que nos dicen. Pero cuando leemos historia y vemos las guerras por qué suceden, al leer historia sabemos por qué vienen, ¿no?, las guerras. Los conflictos. Y eso es todo, eso es el lawfare. Es perseguimiento político o el perseguimiento de un país mediante mentiras, llevándolo a los medios de comunicación, haciéndolo creer a otros países o a una sociedad, haciéndoles creer esas mentiras. Y la familia no quiere acá. Así que lo pongo muy alto. Luego, por la noche. Sí, ya lo voy a quitar. Vale. Así que eso es todo, amigos. Así que eso es todo, amigos. Eso es el lawfare. Lo más peligroso que hay hoy en día para la democracia de todos los países y el bienestar de todos los países. Siempre vamos a tener a la derecha política haciendo lawfare, haciendo falsas denuncias. Así que, amigos, como digo siempre, pues felicidades a todos los que hayáis cumplido años. Bienvenidos a todos los nuevos. Y como siempre digo, portaros mal, pero ser buenos.
Hasta mañana, amigos.